Sí, es un problema para mí en la actualidad. Bueno, está bien. Porque, bueno, yo soy Alejandro Poloni Porras, soy estudiante de historia. Entonces, para mí el presente es el pasado y el pasado es el presente. Es mi dilema de la vida. Y bueno, soy un estudiante universitario, estoy remando para terminar la carrera de la licenciatura de Historia. Trabajo como docente en centro de estudiantes secundarios, sería UTU, se llama, es uno de los tipos de educación técnica que hay en el Uruguay. Y bueno, trabajo con adolescentes, una linda tarea que complemento también con la investigación, que es la otra área que me he formado y que he trabajado bastante en estos años. Sí, he trabajado en varios proyectos de investigación, he trabajado en museos, en espacios culturales y bueno, vinculado a varias temáticas de la historia del Uruguay y bueno, y es un tema que también me apasiona, justo por el pasado, ¿no? Y más que nada lo interesante que tiene para mí la historia, que es lo que nos ayuda a comprender el presente, ¿no? Por eso te decía, qué dilema hablar del presente, que para mí nos remite también siempre al pasado. Y bueno, un poco hablar de mí es hablar de una persona que nació, que es muy uruguayo, pero yo siempre digo, nací en el departamento 20, porque Uruguay tiene 19 departamentos, pero hay un concepto que es el departamento 20, que es la comunidad de uruguayos en el extranjero, porque mis padres se conocieron en Suecia y bueno, en ese lugar, con parte de toda la comunidad de exiliados, como decían ellos, no había mucho para elegir, pero bueno, son dos personas que más allá de eso siguen juntas y siempre han sido ese ejemplo de amor que de niño he tenido. Y bueno, nací en un país que a los 6 años nos abandonamos, nos volvimos a Uruguay, del cual tengo gustos y recuerdos muy lindos, pero no me identifico con ese país, no tengo más que el pasaporte que me sirve para volver a la Comunidad Europea. En realidad mi vida y mi identidad, ¿no? Como me identifico, está planteada con la historia de mi familia, ¿no? Que siempre, muchas veces de niño, cuando a veces te preguntan, ¿y vos dónde sos? No sé qué, no, yo soy de acá, de La Blanqueada, que fue el barrio donde me crié en Montevideo, cuando no quería contar la historia de mi familia, porque salir a contar de dónde naciste implicaba todo un relato, una exposición de uno que muchas veces uno no tenía ganas de plantear. Entonces eso siempre me cuestionó, ¿no? Y siempre lo limité con las personas que uno tenía ganas de mostrarse quién era realmente y con quienes no. Muchas veces personas que veía que te iban a juzgar al pasado de la familia de uno, porque hay personas que no, hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Como de reivindicar o no todo el pasado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que mis abuelos fue a donde pertenecieron, tanto por parte materna como por parte paterna. Mis 4 abuelos, más que mi abuela, la esposa de mi abuelo Poloni, Kitty, Teresa Gruller, ella no perteneció orgánicamente al movimiento, pero bueno, podríamos decir que fue una militante más. Y bueno, y entonces para mí mi gusto por la historia es un poco tratar de encontrar mis raíces, encontrar por qué yo nací en un país al cual no me identifico, por qué soy de un lugar o nací en determinado momento que me llevó al contexto histórico que mis padres se encontraran ahí. Y bueno, y yo hoy en día ser como siempre me define un amigo, vos sos el prototipo uruguayo, porque siempre estás con el mate, te gustan los tambores, ¿no? Como que identifico muchos de esos elementos culturales muy característicos de la cultura uruguaya, que sí, realmente, pero también tengo una visión que soy como me considero muy crítico de muchos elementos culturales del Uruguay, porque al ser de otro lugar también, o al haber vivido en otros lugares y tener otras experiencias, te hacen, ¿no? Ver las cosas o la cultura uruguaya de otra manera. Porque hay elementos que yo siento que las elijo yo identificarme y tomar eso, no porque haya sido así, es algo que yo lo elegí, ¿no? Esos gustos identitarios. Y mucha gente no se lo cuestiona, eso lo copia porque es lo que se da en el medio y no porque sea algo que
que realmente uno lo haya elegido, ¿no? Entonces, yo en ese sentido como que soy una persona muy reflexiva, muy cuestionadora, ¿no? Y eso me lo ha profundizado el estudio en historia, donde siempre la conciencia crítica, ¿no?, está muy presente, y en la investigación en historia aún más. Y bueno, realmente para mí, como que te decía, no es difícil hablar del presente, porque el hablar de mi presente y de quién soy yo me remite al pasado, ¿no? Y para mí, la Ile, ¿no?, mi tía decía que para ella la dictadura es algo que lo marcó, y yo soy una persona que yo no viví la dictadura porque nací yo tengo 35 años, nací en 1988 y soy post-dictadura, en el 85 terminó, pero mi historia de vida me identifica con ese periodo histórico. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos con gente más joven, lo que nos interesa en general, en mí en particular, creo que generacionalmente, es las expectativas que tienes tú hoy, como viviendo acá en Uruguay, en Montevideo, como esa parte que estás ahora como mirando para atrás, claro, y ver. También nos interesa un poco, bueno, en particular, ¿qué estás mirando para el frente a nivel de proyecto de vida? Claro. Sí, bueno, proyecto de vida personal, tengo... No digo una cosa social. Sí. No, es que iba a ir un poco también a hablar de parte de algo personal que también, algo que me ha cambiado mucho la vida y que me hace ver hacia el futuro, es los hijos. Tengo 2 varones de 7 años, Tomás y Simón de 3 años, y estoy esperando a la tercera, porque es una nena, que van a ser ahora en enero, fines de enero. Y bueno, los hijos realmente lo cambian a uno y lo hacen mirar hacia el futuro, ¿no? Y bueno, mi interés o mis deseos, ¿no?, mis proyecciones van un poco en profundizar, ¿no?, mejorar desde el punto de vista educativo, poder recibirme, poder, ¿no?, continuar con las experiencias laborales siempre en los ámbitos donde uno se sienta cómodo, donde uno le guste, que eso es todo un tema, porque he trabajado en varios ámbitos donde uno realmente no está a gusto, pero por suerte principalmente sí he tenido la posibilidad de desenvolverme en espacios o en trabajos donde uno realmente hace algo que le gusta, y eso es impagable, ¿no? Eso realmente lo determina a uno. Y bueno, más allá de las dificultades que existen hoy en día, que yo veo un mundo que cada vez se vuelve más complejo y difícil para las personas que trabajamos en el ámbito de la cultura, que trabajamos en el ámbito educativo, estamos en momentos de muchas transiciones, de muchas crisis, de muchas transformaciones, que para mí nos llevan a momentos eso, de profundizar también, ¿no?, los elementos que tienen que ver con la lucha, con las reivindicaciones, por más que yo me encuentro en una situación muy compleja, que yo siempre lo hablo con muchos amigos, que me gustaría poder participar más activamente como militante social, como militante político, pero mi realidad familiar me lleva a estar muy limitado, y que la dinámica diaria de trabajo, de estudio, de padre, de compañero y de amo de casa, porque en mi casa es totalmente todo compartido, no me da la vida. No me da la vida, y me siento como bastante frustrado en muchos ambientes o en muchos sentidos respecto a no poder a veces estar en los momentos o lugares donde me gustaría, o siento que habría que estar también, ¿no? Y eso me genera como un poco esos frustraciones, por así decirlo, ¿no? O temores en decir que hay luchas que hay que dar y que no están ganadas o no están perdidas, mejor dicho, porque siempre que uno está de pie hay posibilidad de seguir luchando. Siempre una discusión que yo he tenido con muchas amistades, algunos capaz que un poco más grandes, pero no, más o menos de mi generación, 30 y pico de años, y que en estas generaciones existe una creencia de que el sistema en el que vivimos o la realidad que vivimos ya no es posible de ser cambiada, ¿no? Y eso es uno de los grandes logros que tiene todo el periodo de la dictadura, que ha como generado un clima social que la juventud ya no tiene posibilidad de transformar la realidad en la que vive. Y yo creo que eso no es así, no creo eso, sino que creo todo lo contrario. Entonces, en ese sentido,
uno tiene que predicar con el ejemplo. ¿Cómo logramos cambiar esa vida? Bueno, demostrando de que realmente se puede cambiar, ¿no? Y realmente es como las cuestiones que me movilizan hoy en día, ¿no? Poder estar comprometido también laboralmente, que a través de la educación, bueno, es toda una discusión también eterna que tengo con los colegas y compañeros de que el granito de arena que uno puede ir generando en los espacios educativos, más allá de todos los problemas y las críticas que tienen las instituciones educativas hoy en día, ¿no? Como espacios de generar conciencia, de transformación, ¿no? Desde el punto de vista de la juventud, ¿no? Y demás, más allá de todas esas limitantes, es un espacio donde yo considero que por lo menos mi granito de arena está, y bueno, capaz que 20 gurises que hoy les di clase, con que a uno lo dejé pensando, lo cuestioné esa idea sobre el mundo en el que vivimos, creo que logré algo, ¿no? Y eso es un poco lo... Bueno, hola. Yo soy Patricia Poloni Porras, soy hija de Hernán y de Silvina, la hermana de Alejandro, que acaba de hablar, y bueno, en esto de pensarme ahora, acabo de terminar el liceo, soy una persona que no sé cómo decirlo, que por mucho tiempo estuve en el consumo, sin querer ver tal vez, o sin cuestionarme lo que se cuestionó en mi familia toda la vida, que hay que estudiar, que hay que hacer, que hay que no sé qué. Bueno, yo todo lo contrario, yo salí de joda toda la vida hasta hace unos años, y bueno, eso también de no querer ver muchas cosas. Sí, a veces también puede ser que tenga que ver con oponerse a los padres, ¿no? Estas cosas típicas que muchos... Sí, yo siento también que hay una carga cuando te dicen algo, haces lo contrario, porque es tu padre. Sí, pero también siento que hay una carga familiar, y no solo de mis padres, sino de familiar, de estudio, de tener que el deber ser, ¿no? Nos criamos también, o sea, no puedo describir cómo soy ahora sin ver para atrás. Y en esto de vivir en Suecia, en una comunidad politizada, que tenemos que ser de determinada forma, que nos estaban preparando para una guerrilla, tal vez no nosotros porque ya había terminado la dictadura, pero con una cantidad de rigideces que a mí yo todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, también hace unos años también que decidí ser madre, entonces querer cambiar el estilo de vida, y yo sabía que había algo más dentro de mí, que no era solo tipo salir, el consumo y las amistades de consumo, sino que dije, no quiero más esto, hice unos tratamientos y bueno, y ahí vino Nahuel con un compañerazo que también es músico, entonces también tiene todo un vuelo que a mí me encanta, y hay creo que en esto de la militancia, creo que tengo una militancia muy interna y con las partes de los costaditos, ¿no? Y bueno, y la llegada de Nahuel también en esto de querer ser mejor, terminé el liceo, a mí el parto me volvió la cabeza, entonces ahora estoy metida como en esto de los partos respetados y cómo parimos las mujeres, y recobrar de que sí podemos parir, de que sí podemos, que hay un bajo porcentaje de que son partos de riesgo, que sí, que hay que tener. Bueno, estoy ahí como en eso, que me encanta, y bueno, y viendo ahora que terminé el liceo, que seguir estudiando. Claro. También tengo muchas ganas de estudiar educadora sexual, de meterme en esa militancia ahí de las infancias, y bueno. ¿Cuántos años tenés? Tengo 38. Pienso mucho en mi edad y a veces digo, soy grande, y pienso siempre en mi abuela materna, que estuvo 8 años presa y salió con 39 años. Y fue como un renacer también, ¿no? Entonces digo, no estoy tan mal. que en esto de que la sociedad nos quiere productivas, y que estudiar, y que trabajar, y que
y criar y que la casa y que no sé qué. Bueno, es todo un continuo, ¿no? Que Sí, pero también es como cada una tiene sus tiempos también, ¿no? Como cada una a mí me tocó esto en esos años de consumo, conocí a mi compañero también, que capaz que en otro ambiente no lo hubiera conocido, no sé, como verle también lo positivo, a veces como que vemos siempre los negativos, y ahora tengo unas amigas que todo el tiempo, che, cuántos logros, ¿no? Y ahí estoy como viendo los logros, y bueno. No, y no reniego tampoco de toda mi vida. No, por eso. O sea, es hermosa. Es hermosa y creo que he logrado también otras cosas que no tienen que ver con el estudio, pero también siento como que es una familia como que le dio mucho peso al estudio, ¿no? Le dice así. Y siento que yo lo cargué, o sea, terminé el liceo ahora, hace un mes. Claro. Y me sentí como, y tenía 3 materias de hace 15 años, 3 materias, o sea, era como, no. Genial. Pero, y tengo proyectitos, además, artísticos, cositas que siempre me acuerdo de papá, que decía que cuando cumplió 40, porque ellos fueron padres jóvenes, entonces a sus 40 nosotros teníamos, no sé, como Santi, 19, yo qué sé, y me acuerdo que dijo, es la flor de la vida. Claro. Entonces yo me voy acercando a la flor de la vida, creo que voy muy bien. Sí. Muy bien. Así que, Hola, mi nombre es Elmar Poloni, soy nieto de Ariel, hijo de Hernán Poloni, y soy padre de 4, esposo de 1 por ahora. Y viviendo en Montevideo, trabajo en ANCAP, en la petrolera uruguaya, soy empleado público y en este momento estamos atravesando una situación sociopolítica un poco especial, sobre todo la masa obrera, que está sufriendo cambios un poco ortodoxos, y eso trae muchos sentimientos de mucha índole, política, social y familiar, que si querés ponerle un nombre, muchas veces la historia familiar hace que tus bases sean de determinada manera. La historia de mi familia es de mucha lucha, arraigada a mucha convicción y a de mucho contagio y memoria, sobre todo mucha memoria, que quizás yo soy producto de esa memoria, porque yo no viví la dictadura, no viví el desarraigo, pero soy producto de ella. Soy nacido en el extranjero, soy hijo de la dictadura. Y soy un exiliado prematuro. Hoy vivo en el país donde no nací, yo nací en Suecia, igual que mis hermanos, y forzadamente y orgullosamente acarreando una historia que formo parte, de la que mis abuelos y mis tíos y mi padre tuvieron que atravesar, que es la dictadura uruguaya. Me llamo Santiago Sellanes Poloni, soy hijo de Diana Poloni y nada, estoy terminando el liceo, tengo 18 años, estoy en sexto y nada, está difícil el liceo, está difícil. Y nada, estoy jugando al fútbol en Colón y tengo ese proyecto de deportista que siempre mi madre me acompañó ahí. Y después el proyecto secundario con ganas de poner un emprendimiento, pero a muy largo plazo y de a poquito.
Nada, siempre me crié en esta familia con este tema muy presente, el tema de la dictadura, era un tema muy común para mí. A mi abuelo lo recuerdo, o sea, como la base de la familia, todos iban con él era muy sociable, siempre, yo me acuerdo de que por lo menos conmigo siempre íbamos a tomar un helado, siempre íbamos a la Rambla, estaba de más, la verdad que eso estaba de más. Pero de la que tengo recuerdo más latente de mi abuela y de todas las narraciones y cuentos que ella contaba de situaciones en la cárcel, momentos que pasó, cosas que vivió. Y esas cosas fueron que desde chico las escuchara, me hicieron ver la realidad y conocer la realidad de la familia. Y me hizo ponerme mucho en ver lo que vieron mis primos, mi madre. Lo que vio mi madre para mí fue una locura. O sea, me parece que es algo que a mí no... es muy fuerte tener que irte a vivir a otro país obligada, siendo muy chica, dejar todo, tipo, y sin querer, ¿no? Tipo, tenés que hacerlo o hacerlo. Y todavía allá, arrancar de cero, como dijeron mis primos, en un lugar donde hablan otro idioma, era todo diferente, y nada, orgulloso de mi madre que volvió y es la mejor en lo que hace, y nada, eso. El recuerdo obviamente es el relato de la familia. Yo, ¿no? Aparte de mi gusto por la historia, de siempre estar preguntando en mi familia, ¿no? Sobre el pasado, sobre las vivencias, sobre el porqué de determinados acontecimientos y lo que yo siempre rescato al hablar también con otras familiares o con otras personas que tienen también estos vínculos con su pasado familiar, rescato más que nada la apertura que siempre he tenido en toda mi familia respecto al tema, ¿no? Que es un tema que ha generado muchos traumas, ¿no? Que a muchas personas le ha costado mucho hablar de todo esto. En mi familia eso no ha sido así, ha sido algo muy natural, ¿no? Siempre un tema que se ha planteado y que siempre estuvo en discusión, entonces siempre fue algo como natural plantear esta cosa. Pero por más que hay cosas que uno a veces no se las cuestiona o no se le ocurre preguntar. Entonces, yo la primera vez que me enfrento al relato sobre cómo fue la caída del preso de mi abuelo, ¿sí? Es cuando mi padre y mi abuelo, Hernán y Ariel, deciden escribir un libro en conjunto, ¿no? La palmera que se enamoró del viento, como se llama la obra, sobre diferentes momentos. Y ahí, es cuando me entero un poco de los pormenores, ¿no? De cómo se da ese momento y siempre recuerdo, ¿no? la versión de mi padre, que es de un niño de 10 años, de que los militares entran a su casa y que él recuerda y queda como hipnotizado mirando las armas de los militares, que eran realmente grandes y como las armas que él tenía de juguete y de que él le gustaría, ¿no? Tener un arma de ese estilo para jugar, ¿no? Y algo que es totalmente, ¿no? Como lo lleva a la cabeza de un niño en ese momento que está en otra sintonía, en otro plano. Y bueno, realmente yo con mi abuelo sobre los temas de cómo fue la caída de él tuve algunas charlas, ¿no? Donde él me relató un poco, ¿no? Un poco la vivencia de él como parte del movimiento, ¿no? Que era una como de los dirigentes que existían en cuanto a un rol más de logística que él tenía en la zona ahí de Durazno. Entonces fue como una de las cabezas que estuvieron bastante tiempo atrás de él en esa zona ahí en Durazno, que era un departamento con una movilización política muy grande y con grupos conservadores de derecha muy fuertes, ¿no? que lo sigue siendo hasta el día de hoy y que generaron también un elemento muy grande en cuanto a que mi familia decidiera irse de ese departamento, ¿no? Que más allá de todo lo que contaba Iliana, ¿no? De que tuvo el apoyo familiar, querer sacar a los niños ante la falta de sus padres, algo que yo también hablé en algunos momentos con mi abuela era el miedo que ella tenía y también comentarios de amigos, que existían en la ciudad de Durazno, de que se fueran de Durazno porque era un lugar donde le iban a pasar mal.
¿no? Y esos atentados que sufrió la casa hasta después de que ellos se fueron, era más que nada de grupos sociales, no eran los militares, sino grupos, ¿no?, de derecha que accionaban y que actuaban muy fuertemente, ¿no?, como la JUP, ¿no?, la Juventud Uruguaya de Pie, que era un grupo muy reaccionario, por nombrar uno de los que más conocidos. Y bueno, como te decía, mis relatos, mis vivencias o mis recuerdos más que nada van por interesarme un poco en esa historia de la familia que siempre ha estado muy presente y que yo siempre lo agradezco y lo rescato porque sé que son temas muy sensibles y muy complicados. Yo siempre vi a mi abuelo como una persona y eso también lo hablé con muchos compañeros que estuvieron presos con él, de que a él fue una persona que logró sufrir físicamente, pero no mentalmente. Una fortaleza mental que ese hombre salió más y mejor preparado intelectualmente de lo que había entrado, ¿no? Y lograr generar grupos de estudio, ¿no? Es uno de los que impulsa toda una corriente que se genera dentro del movimiento Tupamaros, que se llamaron los seipuntistas, que se van a dividir después de la dictadura, todo lo que es el movimiento 26 de marzo, que es el grupo político que tenían los Tupamaros, y que va a dar toda una serie de conflictos internos entre las diferentes facciones, pero bueno, él es uno de esos actores políticos que estuvo dentro de la cárcel, que bueno, que dan cuenta de un hombre muy comprometido con su tiempo y con una concepción muy clara de lo que él había hecho y para lo que él estaba comprometido a hacer, ¿no? Y eso siempre, más allá después con sus vivencias o con su pasar del tiempo, es una persona que yo siempre recuerdo, todo el tiempo, ¿no? Cuando yo estudiaba historia, siempre también interesándome por que me contara sobre su vivencia, ¿no? Sobre cómo habían sido las cosas según su versión. Una persona muy consciente, más allá de que tuviera, como todo ser humano, ¿no?, cosas que queremos recordar y que las recordamos de determinada forma porque la memoria siempre juega, ¿no?, juega su jugada, por así, sus cartas, ¿no?, y recordamos ciertas cosas y otras no las queremos recordar porque es parte del cerebro, ¿no?, que es totalmente algo que no elegimos. Pero un poco lo que quiero plantear que yo siempre recuerdo a mi abuelo como esa persona que dispuesta a contar lo que él planteó, lo que él vivió, perdón, ¿no? Dispuesto a abrirse y relatar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Siempre defendiendo lo que él consideraba que había que defender y criticando lo que él consideraba que había que criticar, ¿no? Es una persona que ha sido muy crítica por todo lo que vivieron y que yo siempre se lo planteé a él también, y yo siempre me lo he cuestionado, ¿no? Todo lo que pasó. Yo no considero que hay que juzgar de decir si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Y eso yo siempre lo cuestiono desde el punto de vista como docente y como investigador en historia, pero sí tratar de entender por qué los seres humanos actúan en determinado momento en ese momento, ¿no? Entonces sí, es muy fácil de hoy en día decir, lo que hicieron estuvo mal. No, lo que hicieron fue hijo de su tiempo y de ese momento histórico y las decisiones que se tomaron con las herramientas y con lo que pasaba en ese momento. Entonces, yo lo que creo es que yo no sé si hubiera actuado de esa forma, tampoco me gusta hacer la historia contrafáctica, decir, ¿no?, eso de qué hubiera pasado con qué, pero sí yo rescato algo que lo he charlado con mucho, no solamente con mi abuelo Papo, sino con mis otros abuelos, es el tema de tener como esa revisión respecto a lo que uno hace, ¿no? Y no defender capaz que ciertos relatos o ciertas vivencias por un interés político actual, ¿no? Y que yo creo que hoy en día pasa mucho eso, ¿no? En las diferentes versiones o las diferentes construcciones que se hacen de la memoria o del pasado reciente, ¿no? Donde muchos actores políticos están comprometidos hoy en día con determinados proyectos políticos y utilizan, ¿no?, determinados relatos en función de sus intereses políticos actuales. Y bueno, yo eso no lo comparto. Para mí hay que plantear las cosas como se quieren, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Y yo creo que el movimiento tuvo acciones y tuvo un porqué muy digno y muy valedero como una forma de querer llevar a una transformación social, política,
y capaz que en el camino con errores como todo ser humano. Pero bueno, yo reivindico eso y bueno, como todo ser humano que lucha por lo que considera que es válido luchar, ¿no? Por mucho tiempo yo pensé que en mi familia no se hablaba de lo que pasó, ¿no? Porque además yo no puedo dejar de pensar en mi madre y en mi padre, porque por los dos lados nosotros tenemos una historia cargada de dictadura y de represión. Entonces no puedo dejar de pensar en mis dos partes. Entonces, y dos familias totalmente diferentes que se conocen en Suecia, con todo un pasado. Entonces no puedo parar de pensar en eso y por mucho tiempo sentí de que en mi familia no se hablaba, que sabíamos muy poco, y después crezco y empiezo a conocer a otras personas que habían pasado por situaciones similares y dije, no, que sí que se habló siempre de estos temas en la familia. Y bueno, y ahí está el interés también de cada una y de cada uno en cuánto queremos saber, ¿no? Porque también es enfrentar a cosas dolorosas, a traumas, como decía Ale, a muchas cosas que ellos fueron los que vivieron la dictadura. Nosotros no vivimos, que somos hijos, nietos o hijos, no sé. Pero entonces siento que sí, que en la familia se habló muchísimo de las dos partes, tal vez algunos abuelos más que otros, ¿no? Entonces sí, se habló siempre de las caídas de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y bueno, y ahí cuando, como contaba Ale, el libro de Papo y de Papá fue como súper significativo en ese sentido, que me acuerdo de una parte que era el portafolio, ¿no? No me acuerdo si Papá estaba pendiente de un portafolio, que le habían tirado todas las cosas de la escuela. Y bueno, estaba como que más ese relato, además del libro, ¿no? No me acuerdo mucho tampoco Papá contándonos, ni Papo, pero bueno, también pienso en lo importante es que quede el registro de eso, porque yo le voy a poder contar a mi hijo, a mis sobrinas, a mis sobrinos de lo que pasó en la familia, ¿no? Y yo no me voy a acordar del día que pasó, pero quedó registrado de Papo y de mi papá lo que pasó. Súper lindo porque mi padre escribe sobre su visión como niño, lo escribió en adulto, pero en su visión, y eso es súper rico también porque no fue un adulto el que vivió eso. Entonces me parece que está buenazo eso. Y eso es un poco lo que... Y del libro ese que escribió tu papá con él, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, es que no sé si fue mucho que me impactó, porque ya te digo que son cosas que desde niña lo escuché, ¿no? No son cosas ajenas, que yo me enteré de algo espantoso, yo ya sé que los torturaron, o sea, vivimos con eso, porque además también nacimos, yo estuve hasta los 8 años en un lugar donde era común hablar de todo eso, ¿no? Entonces, no siento que yo me haya enterado nunca de algo como, es como que muy natural para nosotros todo esto. Pero bueno, también saber detalles de esto, de que mi padre quería el arma y pensaba en el juguete, si te parte el alma, ¿no? Y una niña de 5 años, que es lo que va a cumplir mi hijo ahora, es como... Y pensar en mi madre también, que estuvo toda la noche en un cuartel, te mata, ¿no? Entonces, con sus hermanas, entonces, es como... Todo me parte el alma. Todo. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso también, no? Entonces, yo cuando hablo con la familia y veo que está interesada o interesado en hablar, hablemos, porque siento que también es una familia que tiene traumas, pero hay otras familias que han tenido otros traumas, entonces pienso que qué importante es la palabra y poder decir lo que pasó, ¿no? Porque yo tengo una muy amiga que su abuela estuvo presa con mi abuela por parte de madre y no habla. Entonces, el poder de la palabra y contar
y que nosotros sepamos cómo cayó mi abuelo preso es súper importante, ¿no? Porque también podríamos no saber porque no quieren hablar. Y es súper respetable también el no querer hablar. Y yo pienso que lo más doloroso es tener presente esa idea de que el terrorismo de Estado, al final, que no permitió hacer juicios a nadie y que aleatoriamente se llevaban a gente y chicos, así como se llevaron al abuelo, también se llevaron a chicos en Argentina de 14, 15 años. Sí, acá también. Y desaparecieron todos sin ningún juicio previo ni nada. Claro. Entonces eso es una cosa que si en el futuro vemos que empieza a suceder algo que pudiera llegar a tener que ver con eso, que pudiera llegar a repetirse, que vemos que también todas las generaciones estemos preparadas para que eso, lo más mínimo que empiece a suceder, si ves tipo, no sé, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, o tratar como de inmediatamente reaccionar y tratar de borrar eso. Y ¿no? es Porque algo que pasó hace 40 años. No es algo, o sea, 50. fíjate, 50, fíjate en España, el franquismo está totalmente, siguen encontrando cuerpos, o sea, es algo que nos atraviesa. Yo hace poco fui a una charla sobre maternidades en cárcel y cómo llevaban las mujeres las maternidades y los partos dentro de la cárcel. Y me acuerdo una loca que me dijo, ¿y para qué vas? Es tipo, qué morbo, ¿no? Y digo, no, ¿qué? Tipo, hay que saberlo, ¿no? Si no, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas? Porque esto tiene que quedar en la memoria de todas las personas en el Uruguay y en Latinoamérica, porque pasó en todos lados, ¿no? sí, estar atentos para que no vuelva, Para que no vuelva a pasar, porque no va a pasar igual que como pasó. Porque estamos en otra era más tecnológica y todo, pero puede volver a pasar. Y más con el avance de la ultraderecha de ahora de estos últimos tiempos, ¿no? Es como esto de la memoria que decía Lali, ¿no? Es la memoria y ahora nos toca a nosotros seguir con la memoria, porque nuestros abuelos y abuelas están grandes, se están muriendo. No, pero también porque se cuenta otra versión. Por ejemplo, la vicepresidenta de Milei está diciendo concretamente es negacionista. que esto no existió, o como hay mucha gente que dice que el holocausto judío en Alemania no existió, o también como que el holocausto colonialista europeo no existió, que en realidad los indios se murieron porque se estaban peleando entre ellos y había las pestes. Esta mujer también defendió la españolidad, no sé cómo se llama, pero la defendió ahora. Hispanidad, la defendió ahora. Y bueno, que gane Milei. Bueno, entramos en otro tema, ¿no? ¿Qué viví, qué no viví, qué recuerdo de Papo, dictadura, movimiento Tupamaro, MTN? Yo no lo viví directamente en Uruguay, yo nací en Suecia en 1983. Si bien antes de que terminara oficialmente la dictadura, pero ya se estaban laudando algunos indicios de fin de tiempos dictatoriales. Ya sobre 1985-86 se termina la dictadura. Cuando yo nazco hay una frase que le dice mi padre a mi madre, en 1986 creo que llega Papo, ¿no? A Suecia. 85, que le dice mi padre a mi madre que mirá si Papo conoces el mar. O sea, era la emoción que era el de la familia que no estaba con nosotros. Yo nací extrañando un país que no conocía. Yo nací empapado de Uruguay, desde la colectividad uruguaya de los hijos de exiliados y expresos políticos que fueron exiliados,
Digo exiliados y expresos políticos fueron exiliados porque habían nacido vivos en Uruguay que fueron exiliados, que no habían sido presos políticos. Pero sí fueron rehenes de la dictadura como en la situación en la que estaban viviendo y fueron expulsados del Uruguay. Cuando yo fui creciendo, de hecho me empecé a preguntar por qué yo hablaba español y por qué mis pares de todos los días en la comunidad latina en la que vivía, todos hablábamos español además de sueco. Cosas que empecé a cuestionarme con los demás y empecé a hacer preguntas a papá, a mamá, a los abuelos. Ya a esa altura el abuelo Papo ya estaba con nosotros en Suecia. Yo empecé a hacer preguntas estúpidas desde muy chiquitito. Las sigo haciendo. Y yo quizás difiero algo un poco con mis hermanos, con Alejandro y Patricio, los dos que hablaron antes. De la familia estaba muy dividida. Sí, tenemos, los 4 abuelos nuestros estaban sumamente vinculados a la dictadura y fueron todos presos políticos. Entonces la memoria iba a estar flechada. La campana, si bien íbamos a tratar de tener varias campanas, la más fuerte iba a ser una. Y eso hace que te genere una huella, te genere un callo que no es tuyo. Y entonces cuando empezamos a cuestionarnos por qué somos latinos que vivimos en Suecia, la respuesta de mis abuelos era muy dispar, muy dispar. De hecho, no me respondían algunos. Unos no me respondían y es más, me llamaban en silencio. Ni siquiera era que me decían, no, de eso nosotros no hablamos. Y otros, caso de mi abuelo Pau, Ariel, una de las cosas, una de las respuestas que él me daba cuando yo era chico, 10, 9 años, él me decía que cuando vaya a Uruguay ya sabíamos nosotros que nos íbamos a ir a Uruguay, nos íbamos a volver a Uruguay, Sí. Nos íbamos a repatriar, como así decirlo. Cuando estuviéramos en Uruguay, ¿qué me iba a responder? Pasaron un par de años, ya con 14, 15 años, ya un poco más crítico y cuestionador, más que preguntón. Una de las preguntas que le hice a mi abuelo fue ¿por qué vivimos en Suecia? ¿Por qué nací en Suecia? Y él lo que me responde es por una decisión. Yo no me cuestiono la decisión, me dijo. Yo la memoricé, pero no la cuestiono. Porque en ese momento yo estaba convencido de que estaba tomando una buena decisión. Yo en ese momento estaba convencido de que los pasos para esa convicción eran los correctos. Y vos naciste en Suecia porque la cagamos y nos cagaron y terminamos en una situación en la que vos naciste. A partir de ahí como que me dejó un callo más grande porque empezó a hacerse la marcha del silencio, donde yo empecé a cuestionarme por qué me llamo Selmar. Yo me llamo Selmar y hay un preso político, un asesinado, un político asesinado, se llamaba Selmar Michelini, y mis compañeros de generación sueca de uruguayo, hijos de uruguayos, eran Camilo, Ernesto, Simón, entonces Raúl, y empezás a poner todos esos nombres. En ese momento no había Google fuerte, pero en la conversación del día a día era muy tendenciosa la respuesta. Entonces como que hace que esa huella de la memoria, nosotros, como decía mi hermana, la tenemos ni siquiera impregnada, es grabada, es ADN, porque a mí me hablas de represión,
de dictadura y memoria, y yo no pienso en qué lindo que son mis hijos, ni la educación de mis hijos, ni la prosperidad del país. Yo pienso en nunca más. Yo pienso en una cicatriz que tiene que quedar cicatriz. Yo pienso en un montón de gente que sigue sufriendo y que no tienen no abren la ventana y ven la luz del día, porque aunque estén mirando hacia el sol, no lo van a estar viendo. ¿Por qué? Porque tienen gente, familia desaparecida, hijos robados, gente, amigos muertos, familia muerta, hijos muertos. Yo soy padre de 4 y no consigo un hijo muerto, y mucho menos que me lo arrebate. Claro. Cuando yo pienso en Papo, yo pienso en origen. Yo pienso en que mi abuelo fue uno de los que me enseñó o que me transmitió que cuando yo piso un huevo, no importa si está crudo o si está duro, la cáscara se va a romper. Ahora, ¿cuál es ¿a qué voy con eso? Dice que no tenés que pisar el huevo. No hay que pisar. El huevo es frágil porque es huevo. Entonces, cuando vos forjás memoria, esa memoria se hace y es re frágil, muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que vos metas en esa memoria? Es lo que va a formar a la base de esa persona. Entonces, si vos machacás esa memoria va a quedar machacada de por vida, ya sea con imágenes, por los pobres niños que están ahora en la Franja de Gaza, que todos los días ven muerte, que todos los días ven desarraigo y todos los días ven represión, y por lo mismo que vivieron nuestras familias acá en dictadura, que ellos todo el tiempo están en nunca más. Entonces, ¿cuánto resistimos nosotros como personas en pensar yo el día de mañana de que las acciones que estén tomando ciertos personajes en el poder que tengan carácter de milicia, ¿no? Que tengan un perfil de milicia y que tengan un perfil de represión, porque lo fueron en algún momento, y a mí me dicen, no, hoy no, hoy ya no estamos en dictadura. Yo ya tengo un callo y no lo viví. Eso es lo que nos falta hoy, que mi hermana me comentaba muy ciertamente. Los compañeros de ella no tienen la menor idea de lo que pasó en dictadura. Yo tampoco sé lo que pasó en la dictadura, pero yo tengo una huella y yo tengo un callo que me dice que eso no está bien. Eso no está bien. Volviendo a Papo. Papo vivía el hoy. Mi abuelo vivía el hoy. No era un tipo que siempre estaba en el pasado y que era una persona difícil de traerla al hoy. Y era un tipo de que si vos le preguntabas francamente, él te decía que día por medio tenía pesadillas. Pero no vivía de las pesadillas. Él te decía que las pesadillas eran motores para mantener esa memoria viva. Y él siempre mejorar, evolucionar, con sus limitaciones, siempre hacía llegar la voz de él. Tuvo mailing, tuvo diario, hizo libros, tuvo a Max Teo, que lo amo. Max Teo era un personaje, un amigo de él, sí, y nos contó tantas cosas que hasta el día de hoy... Recibíamos un mail todos los días con reflexiones de la vida hasta el día que se murió, que pedía la computadora, estaba internado. Yo mandé 2 mails post-mortem que él me pidió que lo mandara. Qué bueno. Era un ser extraordinario. Una cosa más, la ignorancia es la herramienta
de quienes buscan el poder. Es la herramienta que tienen para poder manipular nuestros intereses, nuestros sueños. La izquierda, cuando ganó en Uruguay 2004-2005, intentaron hacer una modificación de la estructura de enseñanza pública, donde se trató de modificar, Lalo, ayúdame, se trató de modificar un poco el material que se enseñaba en la escuela, sobre todo en la escuela. Sí. Hoy mi hijo me pregunta qué es la dictadura. Mi hijo me pregunta qué es la dictadura. Santiago hablaba hoy que él sabe qué es la dictadura, él tiene 18 años. Yo agarro a 10 gurises de 18 años y si uno me responde qué fue la dictadura o qué pasó en Uruguay en 1973, en 1985, si me responde dictadura, algo tuvo que ver con la dictadura, su historia familiar. Si no, no tiene la menor idea. No tiene la menor idea. La estructura de la familia es la memoria. Yo amo la cultura mexicana de la muerte. Los tipos fomentan de que la muerte, al ser vivo que murió, lo mantenemos vivo si lo recordamos. Es extraordinario. O sea, no se va el loco. ¿Permanece en dónde? Acá. Existen las canciones. Existen en nosotros las canciones. Te dice directamente eso. Exactamente. Eso para mí es extraordinario. ¿Y eso qué es? Memoria. Es algo extraordinario que tenemos los seres humanos y que nos diferencia del resto de los humanos. De los humanos, sí, muchos humanos. Acto fallido y no tan fallido. Del resto de los animales. Sí. Para mí es... No más dictadura. Memoria. Verdad y justicia. Verdad y justicia. Bueno, nada, como nombrás un rato, yo conozco a mi abuela y a mi abuelo, y la que más tengo narraciones y que me ha contado es de mi abuela. De mi abuela, como te digo, tengo recuerdos de convivencia y momentos. Y nada, y como dijeron mis primos, es un tema muy común en la familia, no me vergüenza para hablar, me censura. Y nada, es un tema que a mí en lo particular también me gusta para saber de la historia de mi país y saber realmente lo que sucedió. Porque yo conozco gente de mi edad que no tiene mucha idea concreta de lo que es y dice que está a favor de los desaparecidos, de esta gente que ahora está tomando poder y que cada año hay más gente que pelea por saber de esos desaparecidos. Bueno, y yo puedo decir que sé del tema y eso es gracias a mi familia. Bueno, este libro de mi abuelo para mí tiene como dos partes, ¿no? Que uno es como el libro en sí, lo que simboliza, lo que representa, ¿no? Como decían mis hermanos, Pato y Selmar, ¿no? Todo lo que significa, y uno que también está en esa vivencia de ser padre y cómo transmitirle, cómo estar cerca de los hijos de uno y tratar de pensar simplemente en no poder estar compartiendo momentos tan lindos que son, ¿no? Las instancias de los cumpleaños y momentos festivos y lograr hacerlo de una forma, ¿no? tan fuerte para mí, que es ese libro, el mensaje que transmite, la realidad de ese contexto, porque también está plasmada, también está presente, no escapa a la vivencia del encierro de la cárcel, y a su vez es un libro para niños donde es un mundo de fantasía en el cual está totalmente impregnado del contexto y de la realidad y me parece lo más importante, de que como padre uno le quiere transmitir a sus hijos,
¿no? ¿Qué es los valores? ¿Qué son las creencias que uno le quiere dejar a sus hijos? Y ese libro como que condensa todo eso, es muy fuerte para mí todo el mensaje. Yo cada vez que pienso en ese libro, recuerdo una instancia que se hizo en el Museo de la Memoria, donde intentaron leer el libro pero no podían parar de llorar. Mi tía, mi padre, no me acuerdo bien quién fue, creo que era mi padre que lo leyó, vos Silvia, no sé si te acordás. Yo leí la primera parte y Hernán la segunda. Bueno, la lectura estuvo 20 veces interrumpida por el llanto que había en los lectores y en todo el público que acompañaba, porque estábamos gran parte de la familia. Es que hoy lo leí para practicar. Y yo realmente recuerdo el libro, se me viene ese momento a la mente y también haberlo leído ya con una conciencia de lo que significa y de lo que transmite, y realmente también no podía parar de llorar por el vínculo familiar y también por lo hondo de eso que planteaba, como lo simbólico que representa. Pero después lo otro que yo siempre rescato de ese libro es como la otra parte, que es la creación de esa obra material, que tiene una parte en un contexto totalmente, ¿no?, negativo y opresor y destructivo, como fue la cárcel de la dictadura, que mi abuelo le decía el campo de concentración, de libertad, número uno, ¿no? Valga la redundancia, Libertad, se llama una cárcel en el Uruguay, ¿no?, en este país de los arroyos secos, los cerros chatos y las cárceles llamadas Libertad. Mi abuelo lo denominó como el campo de concentración, porque para él las similitudes que tuvieron los regímenes autoritarios como el nazismo, las dictaduras latinoamericanas, tienen muchas similitudes en cuanto a cómo se intentó destruir a los seres humanos y la lógica destructiva desde identificar al ser humano con un número y no como una persona con una identidad propia. Pero el otro elemento que rescato de esa obra es cómo logra transgredir, y ahí aparecen también los vínculos y los apoyos que tienen los presos fuera de la cárcel, ¿no? Y ahí es el rol de mi abuela, una mujer que se enfrenta a un medio hostil, porque no solamente se vivía toda esa represión y esa censura dentro de la cárcel, sino por afuera, y logra, a través de las redes y de los medios que tenía, lograr publicar ese libro. Eso me parece algo totalmente surrealista. Para mí, yo lo pienso hoy en día y es esas cosas que me convencen más de seguir estudiando historia, porque la historia siempre supera la ficción. Es impresionante cómo esas cosas, y también habla de lo perseverante que es el ser humano, de lo que nos proponemos cuando realmente luchamos por lo que queremos, ¿no? Y para mí ese libro simboliza un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que transmite y con lo que significó en su momento, ¿no? Y que creo que recién hoy podemos darnos cuenta a través de recordarlo y de poder seguir transmitiéndolo, y bueno, y poder publicarlo nuevamente y poder relatar toda la historia que hay detrás de ese libro, que me parece muy importante en ese sentido, por todo esto que planteaba, que para mí es este libro. Bueno, para mí el libro es un acto de amor total y de compañerismo. No puedo parar de pensar que este libro se hizo en un colectivo dentro de la cárcel, y no puedo parar de pensar en la cárcel como colectivo, ¿no? Como resistencia. Para mí este libro también tiene resistencia. En que los milicos trataban de destruirlos y ellos construían, ¿no? Eso para mí es el libro y todo lo que se creó en la cárcel. Yo tengo en mi casa colgado una estrellita de las 5 puntas y otros collares que se hicieron en la cárcel, y pienso eso, ¿no? El libro y todas las creaciones que se hicieron dentro, y las cosas que no salieron, y de compañerismo de ahí adentro, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres.
en los dos lugares. Y bueno, para mí el libro es eso. Y escribirle a una hija, ¿no? Y a un hijo y a los hijos, a las hijas, me parece... pienso en la película del pianista, ¿no? No, del pianista no, ¿cómo es? La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella. Pienso en esa película, me viene así eso ahora, ¿no? Como en un mundo de mierda o las vivencias de los adultos, cómo hacemos para hacerle un poquito más lindos las vidas a los niños y a las niñas. Y bueno, el libro es un poco un reflejo de eso para mí. Genial. Bueno, voy a robar un par de frases que estuvimos comentando recién. Estábamos comentando sobre distintas experiencias y vivencias que le arrancamos de la memoria de los abuelos. Cuando hace muchos años que leí el libro, hace muchos años, y no lo recuerdo todo, tengo que volver a leerlo, lo tengo que confesar, pero recién estaba empezando a leer las primeras palabras y recuerdo mucho, empecé a reconstruirlo. Ese libro fue un refugio, ese libro fue la salida transitoria que nunca tuvo, ese libro fue el salir de la tortura diaria que tenía Papo en Cana, de no poder estar con los que quería estar, que era su familia, y dejarlo plasmado. Hoy en la charla anterior comenté de que él hizo todo lo posible para poder llevar su voz a todos lados, y acá esto fue un pedacito de su corazón, esto no fue la voz de él, esto fue... Yo me acuerdo que hablando con mi padre, lo leímos y me dijo, no me había dicho nada de que era el libro, me acuerdo, y lo terminé de leer y me preguntó, me acuerdo qué opinaba del libro, y yo no le di bola al libro. Yo estaba una pelotudez del libro. Hace muchos años. Pero cuando empezás a entender, cuando tenés hijos, te enfrentás a lo que dice el libro. Te enfrentás a ponerte en el lugar de tu hijo, sin querer ser igual que él y hacer los mismos viajes que él, y acompañar. Y no siempre lo podemos hacer. Y eso es el viaje del Papa. Bueno, ¿qué pensás vos, Santi, del libro? Nada, este es un libro que me leyó a mi madre cuando era chico, y por suerte sigue el recuerdo del momento y de la lectura. Y a mí me lo leyeron como el libro que hizo el abuelo en la cárcel, con los presos, con toda la historia que ya contaron los primos. Y nada, es un libro que en lo personal me gustó mucho. Y nada, y esa historia que le da un significado a la familia también. Todo el detrás, que le marca una historia también, los dos libros. Tanto este nuevo como el original. Y nada, a mí me gusta mucho una parte y me quedó muy marcada desde siempre, que es que era hijo Selmar, que acá
te dice que el familiar queda queda en el mundo de los sentidos, no de las ideas, en el de los sentidos. Entonces como que vos siempre vas a estar con él. Y nada, eso es lo que yo siento con mis dos abuelos y los tengo siempre acá conmigo. Muy vivos. Sí.